Bienvenidos alumnos, hoy vamos a revisar el procedimiento explícito para desarrollar estrategias lectoras, específicamente la de interpretar. ¿Ya? En este trabajo lo que nosotros hicimos primero fue clarificar la meta, que era que ustedes aprendieran a realizar interpretaciones considerando las huellas o marcas del texto y los conocimientos previos. Entonces, lo primero en lo que nosotros nos enfocamos fue en ver qué significa realmente interpretar. Cuando nosotros interpretamos un texto, lo que queremos lograr, obviamente, es entender qué es lo que nos está diciendo. La entendemos también como una etapa final porque implica reflexionar, tomar una posición frente al tema y también relacionar esto con su propia historia, referencias culturales, conceptos que ya conocen, valores, marcos teóricos, perdón, entre otras cosas. Entonces, cuando nosotros queremos interpretar, en palabras muy simples, lo que estamos haciendo es comprender profundamente un texto, le estamos dando sentido y lo estamos relacionando también con lo que nosotros tenemos como un conocimiento de mundo. ¿Cuál es la secuencia que debo llevar a cabo para interpretar? Lo primero es, debo leer el texto, entender de qué me está hablando, ¿cierto? Cuáles son los elementos léxicos, gramaticales, estilísticos que yo puedo encontrar. Una vez que ya pude decodificar este texto, me interiorizo sobre la idea general, que es lo que me está planteando, cuáles son los aspectos fundamentales, cuáles son las relaciones entre los párrafos que hay dentro del texto que voy a interpretar, ¿verdad? Y luego de eso yo puedo ser capaz ya de exteriorizar una interpretación más trabajada. ¿Cuáles son los elementos que me van a ayudar en la interpretación? Primero, entender y saber cuáles son los tipos de textos, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de texto que estoy leyendo? Entonces, de esa forma yo puedo entender cuáles son los elementos que va a tener, cuál es la finalidad que tiene, ¿cierto? Cuáles son los tipos de relaciones que se establecen normalmente. En palabras muy concretas, si es un anuncio, una propaganda, un texto argumentativo, un relato popular, etc. Vemos también si es que hay uso metafórico o connotativo de alguna de las palabras que está en el texto, si es que hay algún uso de carácter emotivo, si es que hay un doble sentido o un sentido secundario en lo que estoy leyendo. Y finalmente, ver cuáles son las palabras, podríamos llamar las palabras técnicas que estamos usando, porque eso también se relaciona mucho con el contexto y también me puede entregar información relevante de lo que está ocurriendo acá. De forma práctica, nosotros vemos que el procedimiento para interpretar, vemos aquí un ejemplo, ¿cierto? En donde lo primero que yo tengo que hacer, mi primera tarea, es leer el fragmento de principio a fin. Sin embargo, aquí yo me encuentro con un texto, este que estoy seleccionando, ¿cierto? Que no es un texto que tiene palabras, sino que es una imagen. Yo veo aquí entonces, ¿qué es lo que identifico? Identifico una familia que está sentada alrededor de la mesa y que tiene equipos digitales, ¿cierto? Equipos tecnológicos y al centro hay un plato con un router, que sabemos que es el que provee el Internet. Esa es mi primera lectura. Yo leo el fragmento de principio a fin para captar lo que quiere transmitir el emisor, o sea, veo el contenido. Ahora, ¿qué hago? Activo mis conocimientos previos acerca del mundo para entender a cabalidad lo leído. Si yo miro acá, ¿qué sé yo de las familias que se reúnen en la mesa? ¿Por qué razón podrían reunirse y a rezar? Ok, las personas que hacen esto normalmente se reúnen en torno a alimento, ¿cierto? Y si hay alguien que está rezando, es porque probablemente tiene una religión que sigue de forma constante, ¿ya? Entonces ahí yo me puedo dar cuenta que, claro, aquí vemos una familia alrededor de la mesa que están orando, pero no lo hacen frente a la comida, que es lo que normalmente uno ve, sino que lo hacen frente a aparatos tecnológicos. ¿Qué podría representar esto entonces? Probablemente lo que estamos haciendo es una comparación en cuanto a la importancia que se le daba al alimento antes, lo importante que era para la gente. Ahora esa importancia la está requiriendo tal vez el Wi-Fi, ¿ya? Y el que está al centro ya no es Dios, sino que es el Internet. ¿Cuál sería la tipología textual? En este caso, como les mencioné al principio, aquí corresponde a una imagen. ¿Cómo leemos esto entre líneas? ¿Cómo puedo deducir esto?
A lo que puedo llegar, o a mi interpretación final, es que la tecnología se rige en el nuevo Dios actual que convoca y reúne a la familia. O sea, la tecnología ocupa el lugar que antes ocupaba Dios al centro de la mesa, ¿ya? ¿Hay algún uso connotativo metafórico? Claro, aquí estamos haciendo una metáfora de alguna forma porque el lugar del pan lo está ocupando el router, que es el que tiene la señal Wi-Fi. Y finalmente lo que hago es determinar el tono crítico y reflexivo, o sea, perdón, el tono del texto, y en este caso es de crítica y reflexivo en torno a una situación que está ocurriendo en la actualidad.